Bueno, entonces, las dudas que habían quedado un poquitito de antes, que lo que era púrpura y lo que era trombosis. En realidad son dos cosas diferentes. ¿Mm? La trombosis no es otra cosa que es la formación de coágulos dentro de un vaso sanguíneo. ¿Por qué se producen estos coágulos sin que haya una lesión en el vaso? Precisamente es porque ese vaso sanguíneo, por más que no esté roto, lo más probable es que esté como agrandado, como que se haya formado una bolsita. Lo más frecuente precisamente son las varices, donde el vaso sanguíneo, en este caso una vena, lo que hace es como deformarse. Las venas, en su interior, a diferencia de lo que son las arterias, en la constitución de su pared, las arterias tienen una capa muscular. Esa capa muscular hace que la arteria se contraiga, se contraiga, se contraiga, y eso permite que la sangre circule. Y este latido, o sea, de la contracción, es sincrónico con el latido cardíaco. O sea, el corazón se contrae, expulsa la sangre y hace que las arterias se van contrayendo precisamente para impulsar esa sangre que va corriendo. Las venas no tienen esta capa muscular. En el tubito, la manguerita, adentro tiene unas valvulitas. Estas valvulitas se abren, permiten que la sangre circule, se cierran e impide que la sangre refluya, que vuelva para atrás. ¿Qué es lo que ocurre? La pared de las venas suele deformarse, que precisamente es esto de la varices. Entonces estas válvulas como que se separan, y al estar separadas, la sangre va y viene, va y viene, va y viene, va y viene como se le ocurre. Pero siempre abajo va a haber alguna válvula que todavía funcione. Entonces, ahí es donde se queda estancada. Y al quedarse estancada, se forma un trombo, se forma un coágulo. Trombosis. Eso es lo más frecuente, pero también ocurre cuando hay problemas, cardíacos, por ejemplo, con las válvulas del corazón. Con las válvulas del corazón pasaba exactamente lo mismo. Se abrían, permitían el paso de la sangre, se cerraban, impidiendo que la sangre vuelva para atrás. Cuando hay algún problema en estas válvulas del corazón, que no se cierran del todo, quedan abiertas, parte de la sangre va para adelante y parte de la sangre queda estancada. Ahí también ocurre lo mismo. Se forman trombos. ¿Por qué? Porque la sangre está estancada. Es como si tuviéramos un sistema de bomba de agua y algo está fallando, siempre va a quedar agua estancada en algún lugar. Cuando queda ese agua estancada en algún lugar, ese agua se pudre, se pone fea, ¿no? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de pudrirse, ponerse fea la sangre, se hace un coágulo. Por eso, y precisamente en este caso, es que se utilizan los anticoagulantes, precisamente para que esa sangre que queda estancada no se coagule. ¿Por qué? Porque estos coágulos, estos trombos que están ahí formándose, por lo general, en algún momento o me pueden tapar un vaso sanguíneo,
me lo pueden tapar y provocar una falta de irrigación, pero como en realidad la mayoría de las veces, estos trombos se producen en las venas, que es lo que está recogiendo la sangre carboxigenada para llevarla de nuevo al corazón, para que después vaya a los pulmones y se pueda volver a oxigenar, no va a haber tanto problema con respecto a un infarto. O sea, no es que me van a tapar una arteria y me van a provocar un infarto. Pero sí, estos trombos suelen romperse. Y estos pedacitos que se rompen, que son más chiquititos, empiezan a circular por la sangre, empiezan a dar vueltas por la sangre y terminan impactándose en los lugares donde los vasos tienen un calibre muy chiquitito, que por lo general es en el pulmón. O sea, imagínense esto, hay un trombo en una pierna, ¿no? Una trombosis en una pierna producto de una varices. Ese trombo se rompe y ese pedacito empieza a viajar. Esto se denomina embolismo. Empieza a viajar. Sabemos que primero estaba la sangre que venía de las venas, primero pasaba por el corazón tiene vasos grandes, permite que pase, de ahí se iba al pulmón, y ahí es donde está el problema. El problema es que ese émbolo, ese pedacito de coágulo que se desprendió y empezó a viajar, se queda impactado en un vaso sanguíneo del pulmón. Eso se denomina tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar, que dependiendo la cantidad o el tamaño del vaso que haya tapado, es la gravedad. Si tapa una gran cantidad de vasos, o no una cantidad, sino un vaso grande, imagínense que no va a llegar la sangre al pulmón para que se pueda oxigenar correctamente. A ver, ¿qué me cuentan acá en el chat? A ver, espérenme un segundito. Ay. Marcelo, se pueden ver a simple vista sobre las venas de los brazos las válvulas. En las tuyas, mi vida. Porque ya sabemos que jugás ¿cómo se llama el tenis de mesa? Ping-pong. Ping-pong era, ¿no? Entonces seguramente tenés buenas venas. Antonella nos cuenta, mi abuela tomaba anticoagulantes, no sé bien qué patología tenía. Tuvo una ACV a los 15, que dejó secuelas en el habla y compresión. Después tuvo 2 ACV siendo grande y el último la dejó paralizada. Cuando veamos la parte de ACV vas a ver que hay 2 tipos de ACV, uno que es isquémico y otro tipo que es hemorrágico. Lo más probable es que haya tenido algún tipo de ACV isquémico, precisamente se tapó una arteria del cerebro, que fue lo que lo dejó sin oxigenación, una necrosis, y sí, por eso, obviamente, el tema de los anticoagulantes. Bien, y la otra duda que había quedado era con respecto a lo que era la púrpura. La púrpura, en realidad, es una forma de expresión, es un tipo de cómo se ve. Ahí está, no me salió explicarlo un poco más lógico. ¿Qué quiere decir eso? Yo
puedo ver una hemorragia en distintas formas. La más común que nosotros vemos es obviamente el famoso moretón. Cuando nos golpeamos, que nos quedó el moretón, que va pasando por distintos colores. Es el derrame de sangre por debajo de la piel. Y la púrpura no es otra cosa que lo mismo, pero mucho más chiquitito. Mucho más chiquitito. Son como puntitos rojos. Obviamente el por qué se produce una púrpura puede ser por muchísimas causas. La púrpura no es otra cosa que es como si fuera una especie de moretón, pero puntiforme. Eso es una púrpura. Lo mismo que una petequia, que es un poquito más grande. El moretón es el más grande de todos. Es cuando vemos en la piel la extravasación de sangre, o sea, cuando sale la sangre del vaso sanguíneo, quedan ahí metido entre medio de las células. El moretón, o la equimosis en realidad, que es el nombre técnico, es el más grande de todos. La púrpura es el más chiquitito de todos, son puntiformes. Y como les decía, las causas por las que se pueden producir precisamente las púrpuras son muchas. Incluso hay patologías que se denominan púrpura de esto, púrpura de lo otro. Pero púrpura básicamente es la expresión, cómo lo vemos. Y les quiero aclarar también que obviamente no solamente ocurren en la piel, sino que también pueden ocurrir en un órgano. Lo que obviamente nosotros lo podemos ver en piel. En un órgano va a ser medio difícil que lo podamos ver. Pero también puede ocurrir. Mayra dice, mi hermana más chica tuvo púrpura a los meses de nacida, por suerte estuvo unos días internada y se le pasó. Nunca más tuvo problema con eso. Bien. Les vuelvo a repetir, hay un montón de causas por lo cual se pueden producir estas lesiones que se denominan púrpura. Quizás la más frecuente, la más común, es la púrpura trombocitopénica. ¿Qué significa esto? Porque es muy común escucharlo. Púrpura, no es mortal, al menos que sea extremadamente muy grande, porque hay muchísima extravasación de sangre. Obviamente tienen, lo que les decía, la púrpura trombocitopénica, trombocitopénica. El nombre a ustedes no les dice nada, a mí me lo está diciendo porque, como siempre, hablamos con el tema de los términos técnicos, trombo, plaqueta. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de sangre, otro de los nombres que tenían las plaquetas eran los trombocitos? Trombocito, ahí está, pénica. Todo lo que en sangre se apeña es porque hay una disminución. Entonces, cuando me dice trombocitopénica es porque hay una menor cantidad de plaquetas, y al haber una menor cantidad de plaquetas, obviamente voy a tener un problema con la coagulación. Después también está lo que se denomina la púrpura de Henoch, que es impronunciable, que se produce mucho también en enfermedades virales, en unas cuantas enfermedades virales, las comunes de la infancia y la adolescencia, y que precisamente provocan esto. El virus provoca una disminución de plaquetas, y al provocar una disminución de plaquetas, que es transitorio, después vuelven a producirse, se producen un montón de púrpuras, de puntitos rojos. Y también la otra que también existe, que también es muy común,
también es como una especie de púrpura trombocitopénica, pero que es alérgica. Es como una especie, perdón, alérgica, autoinmune. El mismo sistema inmunológico lo que hace es, en vez de atacar a cosas extrañas, ataca a las plaquetas y las rompe. Cada una obviamente tiene su tratamiento, cada una tiene su porqué. María pregunta, dice, hay personas que apenas las tocas algo y ya le salen los moretones. Bueno, ahí pueden ser por muchas cosas. Puede ser precisamente porque haya algún déficit de plaquetas, o puede ser también que tenga lo que se denomina lo que es una fragilidad capilar. Recuerden que los capilares son los vasos sanguíneos más chiquititos, que son los que están distribuidos por todos lados, y algunos cuando tienen, que son esos capilares son demasiado frágiles, es como si fuera una copa de vidrio Durax y una copa de cristal. Es más fácil romper una copa de cristal que una copa de vidrio Durax, y bueno, es más finito, se rompen más fácil, es eso, por lo general, se denomina, yo tengo eso, dice Lu, fragilidad capilar, apenas te toca, se te hace un moretón. Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a esto de coagulación? Profe, ¿vio cuando están las personas postradas o están en cama que se le empiezan a hacer manchones en la piel y dicen son los capilares? Porque se rompen los capilares, se les forma Claro, eso. claro. Vos imaginate que una persona que está postrada, o sea, está Sí, permanentemente, o por lo general siempre en la misma posición. sí, Y por eso, eso hay que rotarlo. claro, y eso es como que se comprime. O sea, imagínate, vos pensás que son como mangueritas. Si vos la estás aplastando todo el tiempo, y que eso, pero no solamente, o sea, esos manchones, digamos, sino que aparte uno tiene que rotarlos, porque precisamente Se le ese, hacen escaras. exactamente, eso es el paso previo a una escara. La escara no es otra cosa que precisamente la falta de irrigación, y se va necrosando todo eso, se va lastimando. ¿Mm? Claro, a mí lo que me resultaba novedoso es que en la mayoría de las personas enfermas que tuve en la familia se le hacían en los brazos la rotura de capilares, que por lo general no lo tienen apoyado en la cama. Así. Y no, pero eso tiene más que ver por lo general con una fragilidad capilar. Por lo general, esa fragilidad capilar o sea, ya se va produciendo nomás Deterioro. con la disfunción del organismo. Mm. A ver, que acá hay más preguntillas. A mí me pasa en las manos, en las articulaciones de los dedos, se inflaman de nada ante impactos leves, duele mucho. ¿Por qué te lo hiciste ver? Porque no me suena que sea algo de coagulación. No sé, es medio raro. A veces me pasa que por ahí entre las falanges o entre algún Sí. impacto, y si me inflama inmediatamente y me duele, no es súper frecuente, nunca lo hice ver. María que pregunta, las aranitas en las piernas, ¿a qué se debe? También, exactamente a lo mismo. Nada más que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los tamaños, de los vasos sanguíneos? Las aranitas no son otra cosa que también una dilatación, pero en vez de ser de las venas, de las vénulas, de las venas más chiquititas. Antonella, puede estar relacionado con el color de la piel. Una persona que es súper blanca influye en la ruptura de los capilares. No, no, no. El color de la piel, o sea, no, o sea, sí permite ver más.
porque personas que tienen el color de piel mucho más oscura, obviamente lo va a disimular. Y no solamente va a disimular todo este tipo de lesiones, imagínense en un morocho de África que tiene la piel bien oscura, va a ser mucho más difícil de ver un moretón que en una persona que es extremadamente blanca. Pero la fragilidad capilar no tiene nada que ver con, o sea, la melanina, que es lo que le da el color a la piel, no actúa como protector o no de los capilares. Pero sí, obviamente, se ve mucho más en una persona que tiene la piel muy blanca. Stephanie, no tiene nada que ver que sea muy blanca, jaja, porque a mí también se me hacen moretones muy fácil. Bueno, lo que acabamos de... A mí se me ponen raras con el frío las manos. A todos, Maya. A todos, porque en realidad, a ver, el frío, en realidad el frío es un vasoconstrictor. Por eso, ¿vieron que cuando nos golpeamos lo primero que te dicen es ponete hielo? Bueno, porque precisamente el frío, al ser un vasoconstrictor, impide que lleguen los mediadores de la inflamación al lugar donde se produjo el golpe, vamos a suponer. Entonces, obviamente, si yo tengo menos irrigación porque el frío es un vasoconstrictor, y las manos las voy a tener blanquitas, las voy a tener a veces, que no lleguen a azul, porque ahí ya estaríamos en problemas, pero sí, es precisamente porque el frío es un vasoconstrictor. De hecho, hagan la prueba. Cuando, o sea, si ponen las manos al frío, van a ver que están blanquitas. Pongan las manos en el calorcito y van a ver que enseguida se empiezan a poner rosaditas. Tienen que sigo con las preguntillas. Inés, a mi abuela se le hacían moretones si apenas la tocabas. Bueno, obviamente, vuelvo a repetir, estamos hablando de abuela, es porque la abuela, por lo menos unos 60 más o menos, y ahí obviamente los vasos sanguíneos es como que se van haciendo más frágiles. Susana, ¿puede ser, profe, también que dependiera del tipo de sangre que salgan los moretones fácilmente? Alguna que otra vez lo escuché con la señora de antes. En realidad el tipo sanguíneo no tiene nada que ver, o sea, si es A, B, cero positivo, cero negativo, no, porque obviamente el grupo, factor grupo y factor sanguíneo están relacionados con los glóbulos rojos, no con las plaquetas. Marcelo, yo tenía un amigo que de un día para el otro se despertó con varios moretones. Resultó ser un problema de la médula y necesitó tratamiento y trasplante. Sí, obviamente, recuerden que las plaquetas nacen en la médula. En su lugar de origen es la médula ósea. Entonces, cualquier inconveniente que ocurra en la médula va a provocar. Y por lo general, si venía bárbaro, y de golpe apareció, es porque obviamente el problema, y si necesitó trasplante, evidentemente el problema estaba ahí. Lo mismo le pasó a mi hermano, Marce empezó con moretones en todo el cuerpo, resultó ser leucemia. Lamentablemente sí. Las leucemias que obviamente es cáncer en la médula. Obviamente, hay un déficit de producción de células sanguíneas, dependiendo de la estirpe, va a ser
va a provocar todo este, distintas no me sale la palabra, distintas presentaciones. Los sabañones, después te cuento, Lu. Dice, en el frío mis manos se ponen medio moradas. ¿A qué se debe la enfermedad que pone la punta de los dedos azul? En realidad, que se pongan la punta de los dedos azules, pueden ser por montones de cosas. Pueden ser precisamente por el frío, puede ser porque haya una disminución de irrigación. Si se ponen frío, azul, ya llegó Natalia, ¿no? Qué cosa, ya no, ni pudimos ver este sistema linfático. Pero los dedos azules puede ser desde algo muy banal, porque por el frío, como decíamos antes, pueden ser por millones de cosas. ¿Alguna otra consulta? Porque ya nos están echando. Y ahora después te cuento lo de los sabañones, Lu. Bueno, chicos. Ok, gracias, profe. Nos vemos el jueves. Los dejo con Natalia. Adiós. El jueves, profe. Hasta luego. Espero no tener problemas con internet esta vez. Chao, chicos.